Buen día para los que llegaron tarde. Bienvenidos. Último gran esfuerzo. Decíamos entonces que una expresión racional era aquella que tenía un polinomio arriba y un polinomio abajo, con la característica que el de abajo, el famoso Q de X, sea distinto de 0. Fíjense, este es facilito, 3 sobre X, el otro es un poquito más feo porque está al cuadrado, el de abajo está al cubo. Bueno, tiene cosas raras, pero no pasa nada. Es un polinomio arriba y otro polinomio abajo. Pero miren el último. Yo acá puse x cuadrado menos 3x y abajo no puse nada. En realidad lo puse con lápiz negro para que se dieran cuenta que debajo yo tengo un 1. Ese q de x sería un 1. Es como pasa con las fracciones. ¿Se acuerdan cuando yo tenía el número 8, que era un número racional? Ey, ¿cómo el número 8 es un número racional? Sí, porque debajo del 8, aunque no lo vean, hay un 1. Acá pasa exactamente lo mismo. Es como que la historia se vuelve a repetir. Lo aprendimos con números, ahora lo aprendemos con polinomios. Una expresión racional irreducible es aquella en la que yo trato de simplificar. ¿Y cómo simplificaré? ¿Cómo se podrá llegar a hacer eso? Y porque tenemos que aplicar algo de todo lo que estuvimos viendo durante las clases pasadas. Yo sé que a muchos de ustedes, especialmente, le dan ganas de decir, bueno, mira, si yo te doy una expresión como esta que dice x más 1 sobre x al cuadrado más x y te digo simplifica, yo sé que alguien va a hacer desaparecer esa x con esa otra x. Y esa es Nayeli, seguro. Digo, no, esa puede ser cualquiera. Profe. Ay, bueno, era un chiste. Profe, lo que se puede hacer... Igual no estaría mal, pero bueno. No, lo que se Sí, puede hacer estaría abajo mal. ¿Abajo qué? Dale, Victoria. el cuadrado... No, el cuadrado binomio no nada que ver. Había uno, el que de un lado te daba lo mismo que estaba arriba. No, el quinto caso puede ser. Y yo tengo un más acá, así que el quinto caso lo estoy Pasa que hay descartando. más. No, entonces el cuadrado del binomio. Sí, cuadrado de binomios nomás, entonces. Me parece No. que vamos a un poquito adelantadas, porque yo arrancaría Factor con el primer común. caso. Ahí está, claro. bien. Tal cual. Si yo arriba lo dejo como está, el x más 1, porque no le hago nada, pero sin embargo abajo le aplico un factor común para que me quede esto, porque esto por esto es aquello, y esto por esto es la x. Ahí sí estoy en Son condiciones. iguales. Ahí está. De hacer, mira, te lo pongo entre Tacho, paréntesis para que tacho. tacho y tacho. Y entonces, ¿qué me quedó directamente? Arriba un 1 Una y abajo X. me quedó una x. 1 sobre X. Esa es una expresión algebraica racional simplificada. ¿Pero por qué pude hacer esto? Porque factoricé y me quedó multiplicando. No podía haber hecho lo que quería hacer Nayeli, que dijo que estaba bien, que era cancelar esa x con esa otra x. ¿Por qué? Y porque tenía sumas o tenía restas en el peor de los casos. Por eso primero aprendimos a factorizar, escribimos como una multiplicación y recién ahí se pueden llegar a simplificar. Miren la de acá abajo. Esta es q de x y es x a la cuarta más x al cuadrado y abajo x a la cuarta menos 1. ¿Qué podríamos hacer en la parte de arriba? Factor común. ¿Y cuál sería? X al cuadrado por X al cuadrado más X al 1. cuadrado. Perfecto. X al cuadrado más 1. Y en la parte de abajo, Diferencia de cuadrados. ahora sí era Victoria, diferencia de cuadrado. El quinto caso de factoreo. María Victoria se la perdió porque estaba haciendo otra cosa, pero bueno, no importa, la ahora vamos sí. la vamos a Ahí sí disculpar. porque está negativo, ¿no? Claro, ahí sí porque está negativo. Y porque Y son además divisibles porque es también. par. Y además Y porque es par, tal cual. Tal cual. ¿Y cómo quedaría el resultado de la diferencia de cuadrados de x cuarta menos 1? X al cuadrado menos 1 por X al cuadrado más 1. Bien. X al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. Y ahí ya estamos.
¿Por qué? Y porque este término y este término, o este factor y este factor son iguales. Entonces le puedo mandar la simplificación. Veamos qué me quedó. Arriba x cuadrado y abajo x cuadrado menos 1. ¿Puedo hacerlo con este? Dan ganas, ¿no? Muchas ganas. Sí, pero no se Dan ganas. puede. Ah, no se Pero Dan hay ganas, que pero no hacer- se puede. Primero hay que hacer factor común. No, así queda. ¿Qué le Y querés bueno, hacer, hacíamos Nayeli? No llega. No quiero hacer ¿Qué le nada, querías profe, no hacer? me mata. No quiero hacer nada. Nada, ¿no? Nada, profe, nunca Porque si dije nada. arriba tengo x cuadrado y abajo sí podría llegar a ser una diferencia de cuadrados, pero ¿para qué? Sí, Si no voy a lograr nada. ok. Bien. Con las expresiones algebraicas racionales irreducibles, y irreducible quiere decir que ya las simplificamos, se operaba con ellas. Se veía suma, se veía resta, se veía multiplicación, se veía división y se llegaba a las ecuaciones, que ese fue el título que pusimos el otro día. La suma, la resta, la multiplicación y la división son como largas y son simplemente operaciones que tienen que ver con recordar un poquito las propiedades de fracciones. No me voy a detener en eso y en lo que sí me quiero cerrar esta parte es con la parte de las ecuaciones. Ay, qué susto, estaba acá la otra hoja. Tenía la hoja en blanco y era la otra. Entonces, una ecuación racional es una ecuación que en este caso está igualada a 0. Y fíjense que te dice x al cuadrado menos 4 sobre 5x cubo igual 0. Y mi objetivo en esta ecuación es encontrar el valor de x o los valores de x. Cuéntenme qué se les ocurre hacer para resolver esta ecuación. Por el lado de arriba Capaz se podemos puede hacer pasar, una diferencia de cuadrados. Sí, capaz puede podemos ser. pasar 5x al cubo al otro lado del igual. También me gustó. También me gustó. Las dos opciones que me dieron, tanto Lucas como Nayeli, me gustaron. La de Lucas la vamos a dejar de lado porque fíjate que lo vamos a terminar de otra manera, pero está bien lo que dice Lucas, que la parte de arriba se quedaría a través de una diferencia de cuadrados como x menos 2 por x más 2. Sin embargo, lo que dijo Nayeli es lo más importante en este momento. ¿Por qué? Porque esta parte que está debajo está dividiendo este 5x cubo, se va a ir para el otro lado y me va a quedar 0 por 5x cubo. Y 0 por cualquier cosa, ustedes saben que es igual 0. a 0. Pero si yo quiero despejar x, me está molestando el 4. Pasa del otro lado positivo y este cuadrado pasa como raíz. Y puede quedarme así, la raíz cuadrada de 4. Sí, Y yo sé que la raíz cuadrada de 4 tiene siempre dos resultados. No se olviden jamás eso. Uno positivo y y otro el negativo. otro negativo. Y lo que dijo Lucas, ¿cómo lo engancho con esto? Sucede que lo que dijo Lucas fue x menos 2 por x más 2 era la parte de arriba y la parte de abajo era esta. Cuando esto se fue para el otro lado, me quedó lo que dijo de la diferencia de cuadrados. ¿Y se acuerdan que cuando empezamos las clases este año, me parece que fue, yo les dije que cuando había una igualación a 0, había que separarlo en dos partes y decir, el primer análisis va a ser cuando esto sea igual a 0, o sea, x menos 2 igual a 0, o la segunda opción es que el otro elemento, o sea, el x más 2, también sea igual a 0, porque o era una o era la otra, porque algo por 0 me da 0 o el otro algo por el 0 me daba 0. Entonces habían como dos análisis. Y si yo de acá despejo la x, este 2 que está restando se va para el otro lado sumando, y ahí es donde encontré el 2 positivo, que es el que encontré acá. Y la otra opción es que acá este 2 que está sumando se vaya del otro lado restando, y ahí es cuando encuentro el menos 2 que tengo acá.
Esto y esto es exactamente lo mismo. Es una forma de resolver esta expresión. ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta acá? No lo anoté acá, pero lo tengo que anotar ya. Yo tengo que saber que 5x al cubo tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué 5x al cubo tiene que ser distinto de 0? Porque tiene que estar en la parte de abajo. Y lo de abajo dijimos que no podía ser 0, porque los denominadores por 0 no existían. Pero si yo despejo de acá la x, me quedaría x cubo igual, perdón, distinto, 0 dividido 5, porque primero paso el número y después la potencia. X al cubo sería distinto de 0, y x sería distinto de la raíz cúbica de 0, por lo tanto x tendría que ser distinto de 0. No habría problema. ¿Por qué no habría problema? Porque me dice que x tiene que ser distinto de 0, y los únicos dos valores que puede llegar a tomar x son 2 y menos 2. Es como que no se superpone una cosa con la otra. Estaría mal si acá me dice, bueno, mira, x tiene que ser distinto de 4, y acá me quedó como resultado 4 y menos 4. ¿Cuál no podría usar? Y no podría usar este porque ya me está diciendo esta condición que no lo puedo usar. Más o menos ese sería el entender esta expresión. Vamos a pensar un poquitito acá más. Una un poquito más complicada. Dice menos x al cuadrado más 4 sobre x cubo menos 8 igual a 0. Hagamos lo mismo. Si esto está debajo dividiendo, se va para el otro lado multiplicando y me queda menos x al cuadrado más 4 igual a 0. Con la condición, atenti esto, de que x cubo menos 8 tiene que ser distinta de 0. Es decir, tengo que resolver dos cosas a la vez. Esta la tengo que tener guardadita y me empiezo a resolver esta parte de la ecuación. Como mi x cuadrada está negativa, la voy a pasar para el otro lado, para que me quede x cuadrado positivo. Y ese cuadrado me lo traigo como raíz cuadrada de 4. Y yo sé que la raíz cuadrada de 4 es más 2 y es menos 2. Tengo dos valores de x, positivo y negativo. Y mirá lo que va a pasar acá. Cuando yo analizo esta expresión, digo que x cubo tiene que ser distinto de 8. Y x tiene que ser distinto de la raíz cúbica de 8. Sucede que la raíz cúbica de 8 es 2. Acá está pasando lo que yo les contaba recién. Me está diciendo que no puede ser 2. Y mis resultados me dieron 2 y menos 2. ¿Cuál tengo que descartar? Este lo tengo que descartar. ¡Ey! Pero si me había dado bien. Sí, lo tenés que descartar porque si x toma el valor 2, te quedaría una expresión dividido 0. Por eso yo estaba hablando siempre, y fue una de las preguntas que yo les hice en el examen anterior, del dominio de las funciones. En una función racional, en una expresión racional, la parte de abajo tenía que ser distinta de 0. Por eso esto no pasa con los polinomios. Cuando yo tengo un polinomio común y corriente, y le puedo mandar cualquier valor. Cuando hay este tipo de expresiones, yo estoy limitando los resultados. Acá estamos hablando de una ecuación, pero también pasa con una función. X no puede tomar el valor 2, entonces esto hace que esto esté anulado. ¿Cuál es el único resultado que me queda? Y es menos 2. ¿Quedó claro más o menos lo que dije? ¿O lo mareé mucho? Sí. Sí, quedó claro. Bien. Sí, profe. Sí, pero Perfecto. una consulta, José. Lucas, dale. ¿En qué casos puedo darme cuenta de que, por ejemplo, una raíz me da dos valores? Siempre las raíces cuadradas te dan, o raíces de índice par te dan dos valores. Ah, bien. Ya sean raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces octavas, siempre que sean de índice par. Vos fíjate que acá fue una raíz de índice impar. El único resultado fue uno solo. Positivo. Sí, ¿Lo viste ahí? sí, ahí lo entendí. Perfecto. Bueno, no me voy a detener mucho más en esto porque simplemente era para contarles esta relación que existía entre una expresión racional, el dominio o las limitaciones del dominio que podían llegar a existir y los resultados que se podían llegar a presentar. ¿Sí? Con eso terminaba la parte anterior de la clase pasada y ahora me quiero meter un poquitito a hablar con ustedes de trigonometría.
ahí un par de cosas dando vuelta, pero trataré de hacer mi mejor esfuerzo para explicarles o contarles más o menos esto. La parte de trigonometrías que nosotros estuvimos viendo el año pasado se ha separado en 4 partes, grandes 4 partes. Habíamos trabajado con triángulos rectángulos, que era el del triángulo que tenía uno de 90 grados, y usábamos seno, coseno y tangente. ¿Se acuerdan de eso? Del Sor Cartoa. Habíamos hablado luego de los triángulos oblicuángulos. Entonces, en estos triángulos ya no podía usar seno, coseno y tangente, sino que tenía que usar los 2 teoremas nuevos, que era el teorema del seno y el teorema del coseno. Después, muy felizmente, tengo que ser sincero con esto, después de mucho tiempo pudimos trabajar en el aula con las funciones trigonométricas. Yo les había contado que hacía muchos años que yo no explicaba y no trabajaba con la gráfica de la función trigonométrica. No sé si se acuerdan que era algo más o menos así, que ustedes habían llegado, que yo los hice que hagan con papel milimetrado las gráficas de algunas funciones trigonométricas. Sí, ¿Se acuerdan? Algo así, que yo los sí, hice hacer Sí, me y nos acuerdo. entregaron. sí, a Algunos mitad muy de año. prolijos. Sí, más o menos. Fue re Y ahí divertido eso. estuvo bueno, ¿no? Con un circulito acá al costado, que tomaban las medidas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí, estuvo bueno. María, sí, María me Victoria acuerdo. casi se pone a llorar. Ah, Yo lo sufrí porque soy ¿Viste? como muy prolija y no me salía. Entonces, bueno, la pasé mal. Y a Nayeli le quedó horrible, me acuerdo. ¿Puede ser? ¡Profe! No Bueno, recordemos. tengo memoria yo, ¿viste? Tengo muy buena memoria. Y la última parte fue cuando estuvimos analizando la parte de las identidades trigonométricas, que hablábamos de la secante, habíamos hablado de la cosecante, de la cotangente y de la identidad fundamental de la trigonometría. Bueno, todo esto es lo que nosotros estuvimos viendo, y todo eso parte justamente a partir de un ángulo, de la definición de un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Simple. Es la apertura que hay entre 2 semirrectas con un punto en común. ¡Oh! No es nada técnico. 2 semirrectas son 2 tramos de rectas que tienen un punto que no tienen fin. El punto común se llama O. Otro punto perteneciente a cada una de esas semirrectas, en este caso sería A y B. Las rectas o las semirrectas serían lado 1 y lado 2. Y la apertura se llama alfa. Esa apertura o esa amplitud también se puede denominar A o B. Ese A o B está indicando que pasa por A, pasa por O y pasa por B. Es otra nomenclatura del ángulo alfa. Y los ángulos podían ser o nulos, rectos, llanos o de un giro. Nulo era un ángulo que tenía 0 grados, recto era el ángulo que tenía 90 grados, llano es el ángulo que tiene 180 grados, y un giro, es el que tiene 360. exactamente, el que dio toda la vuelta, 360 grados. Y acá les había comentado el tema de los cuadrantes, ¿se acuerdan? Los cuadrantes están relacionados justamente con la posición que va a encontrar cada uno de los ángulos en la intersección entre, supuestamente, el eje Y y el eje X, que a veces los llamamos XY, que a veces los llamamos reales e imaginarios. Esto es positivo y esto también es positivo. Entonces, el primer cuadrante es aquel cuadrante, justamente aquel espacio del plano, en el que la parte de la X es positiva y la parte de la Y también es positiva, o parte real y parte imaginaria, ambas son positivas, y la amplitud del ángulo está variando entre 0 y 90 grados, obviamente. En el segundo cuadrante, la amplitud iba a variar entre 90 y esta parte que iba a ser negativa de las X, entre 90 y 180, porque recuerden que vamos de 90 en 90. El tercer cuadrante requiere que la parte de X sea negativa y la parte de la Y también sea negativa. En el tercer cuadrante, el ángulo va a variar entre 180 y 270 grados. Y por último, cuando la X es positiva y la Y es negativa, me ubico en el cuarto cuadrante y la amplitud angular varía entre 270 y 360 grados. De 90 en 90 no hay manera de errarle.
Los sistemas de medición de ángulos es lo que ustedes aprendieron cuando iban a segundo o tercer grado, que los ángulos se medían en grados, minutos y segundos. Y ahí es donde relacionaban que un grado eran 60 minutos y que un minuto eran 60 segundos. Hoy en día nosotros analizamos todo esto a través del sistema sexagesimal, que es esta medición de ángulos en grados, minutos y segundos, a través de justamente el grado, el minuto y el segundo. Es tan pequeño, ¿se acuerdan que yo les decía? Es tan pequeño esto que ni siquiera consideramos los decimales, tomamos solamente la parte entera, ¿sí? Pero hay otro sistema de medición de ángulos que es el sistema radial. Y el sistema radial aparece muchas veces en la calculadora, y si se mandaban alguna macana cuando cambiaban el modo de la calculadora, les aparecía el RDN o el RAN. El RAN o el radian tiene que ver con la medición de ángulos. Es otra forma en la que se miden los ángulos. Y se define que un radian es la apertura de un círculo o de un semicírculo, en este caso, cuando coincide el arco con el radio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la apertura hasta B, esto que yo estoy marcando acá en negro, imagínense que esto ¿escuchan ahí? Se cortó todo, profe. Sí, Ahora profe, sí, que se me ha profe. cortado a mí. Sí, a Está mí se me andando cortó. horrible a mí. Ahí volví. Sí, 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 se está escucha. perfecto. Bien, sí, a mí se me cortó. Sí. Bueno, decíamos que si la distancia que va desde A hasta B, medido a través del arco, imagínense que todo esto fuera parte de un gran círculo. Si yo pudiera tomarlo con una soguita, la distancia que va desde el punto A hasta el punto B, yo acá lo pinté con negro, y pudiera tomar con una regla la longitud que va desde el punto A hasta el punto 0, perdón, o 0, o el valor desde esta distancia del punto 0 al punto A, así se dice. Acá volvió. Y si esta distancia yo pudiera pintarla, no sé, o tomar esa distancia con rojo, y yo pudiera medir esto con rojo, y pudiera medir esto con negro, esta distancia, que sería mi distancia roja, y esta otra distancia, que sería mi distancia negra, si esas dos distancias, o sea, la del arco y la del radio, si son iguales, el ángulo que queda definido acá es un radián. ¿Qué es eso de un radián? Es una nueva forma en la que se miden los ángulos, no nueva para nosotros, no la vimos. No les compliqué la vida. Y se entiende que si este pedacito, este tramo definido de arco y este tramo definido de radio son iguales, la amplitud de este ángulo es de un radián. Y ese radián tiene relación del sistema radial con el sistema sexagesimal. Sucede que si yo doy toda la vuelta de todo el círculo, la vuelta de todo el círculo es el perímetro del círculo, y eso vale 2 por pi por r. Y si ese 2 por pi por r, yo lo estoy, con r siendo el radio, ¿no? Lo estoy igualando a la longitud del radio, yo acabo de dar vuelta toda una vuelta, justamente, en el ángulo. Quiere decir que los 360 grados están representando 2 pi medido en radianes. Muchas veces va a aparecer la expresión que el ángulo está medido en radianes. No sé, un triángulo en el que les dicen, este angulito alfa es 3/4 de pi medido en radianes. Entonces lo que hay que hacer es pasar esta longitud, perdón, esta amplitud que está expresada en radianes a un valor de grados, minutos y segundos. ¿Cómo hacemos? Con una simple regla de 3. Si yo sé que 360 es 2pi medido en radianes, o lo que es lo mismo, 180 es pi medido en radianes, puedo hacer la relación al revés. Si pi medido en radianes me da 180, 3/4 de pi medido en radianes me va a dar la amplitud
de este ángulo medido en grados, minutos y segundos. Si a alguien le interesa, después me pega el grito y hacemos un par de ejemplos con respecto a esto. Quería que sepan, o quería que se acuerden entonces, que los sistemas de ángulos pueden ser dos. Puede ser el sistema sexagesimal, grados, minutos y segundos, que estamos requete contra acostumbrados a trabajar con ese, o puede también existir el sistema radial, el que tiene que ver con los radianes, y saber que 180 grados es pi medido en radianes, o lo que sería, mejor dicho, un pi medido en radianes. Y este pi medido en radianes es pi, no es 3,14. Ese pi va a quedar ahí, ni tampoco es 180. ¿Se acuerdan que muchas veces cuando veíamos la parte de las relaciones de trigonometría, yo les decía que siempre que aparezca el pi era 180? Bueno, tiene que ver con esto, con que un pi medido en radianes estaba relacionado con los 180 grados. Luego apareció el tema de las funciones trigonométricas de un ángulo. Y acá tengo un triángulo rectángulo con la característica de que este ángulo mide 90 grados, los catetos son los lados, y un cateto más largo recibe el nombre de hipotenusa. Y apareció un teorema de Pitágoras que decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, siempre y cuando el triángulo sea rectángulo. Yo esto lo puedo aplicar siempre y cuando, repito, el triángulo sea rectángulo, porque en el triángulo rectángulo aparece la hipotenusa. ¿Qué más? Aparecen las relaciones trigonométricas, y las relaciones trigonométricas son las llamadas relaciones entre catetos. El seno de un ángulo era el cociente entre el opuesto y la hipotenusa. Aparece el coseno, que era la relación, coseno del ángulo, obvio, que era la relación entre la adyacente y la hipotenusa, y la tangente, que era la relación, o la razón, mejor dicho, entre el opuesto y el adyacente. Había un machete, que yo se los había dicho muchas veces, el Sor Cartoa, que decía que el seno de un ángulo era el cociente entre el opuesto y la hipotenusa, siendo R la hipotenusa, que el coseno era el cociente entre el adyacente y la hipotenusa, y que la tangente de un ángulo era el cociente entre el opuesto y el adyacente. Seno, coseno y tangente siempre son de ángulos. Después aprendimos que la relación fundamental de la trigonometría, ¿se acuerdan de esta? De que seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo siempre me daba como resultado 1. Y aprendimos que la suma de los ángulos de todo triángulo, acá yo lo marqué como triángulo rectángulo, pero si yo tengo un triángulo que no es rectángulo, va a pasar lo mismo, ¿sí? La suma de los tres ángulos interiores de un triángulo va a ser 180 grados. Acá no lo marqué, pero si alfa, beta y gamma se suman, también me va a dar 180 grados. Acá en particular este mide 90, entonces yo puse que se valía 90, por lo tanto la suma de los otros dos me tiene que dar 90. ¿Por qué? Y porque la suma de los tres tenía que ser 180. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Tengo tres ángulos, ninguno de ellos mide 90, pero la suma entre los tres me tiene que dar 180 grados. Y acá me quiero detener en esto, en los signos de las funciones trigonométricas. Sucede que el seno del ángulo siempre está relacionado con el cateto opuesto, por lo que dijimos recién en cuanto a la definición, que el seno era el cociente entre el opuesto y la hipotenusa. El coseno va a estar siempre relacionado con el adyacente, por lo que dijimos justamente de que es adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es la relación entre el opuesto y el adyacente, y quiere decir que tengo que dividir el opuesto sobre el adyacente. Y acá tengo el dibujito de los signos. ¿Qué quiere decir esto de los signos? Quiere decir que si un ángulo se encuentra en el primer cuadrante, yo con este dibujito ya voy a saber qué signo va a tener el seno. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo en el primer cuadrante, un número cualquiera, 33, yo ya sé que va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el seno está relacionado con el cateto opuesto, y el cateto opuesto está relacionado con el eje X. Acá, en el primer cuadrante, el eje X es positivo. En el segundo cuadrante,
epa. En el segundo cuadrante está al revés. Para que me equivoqué. Positivo, porque estamos hablando del eje X. Pero en el segundo cuadrante, el seno no va a ser positivo. ¿Cómo se imaginan que va a ser el seno? Negativo. Negativo. Negativo porque estoy hablando del eje X. El seno está relacionado con el eje X. Me quedó horrible, pero bueno. Ustedes me saben entender. Parecen los... ¿Otra vez me quedé sin internet? Se está cortando bastante, más o menos. Sí, a mí se me está... Sí, Desde profe. ayer se me está cortando. Bueno. ¿Ahí me ven? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ahí cambié. Bien. Vamos al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante estamos acá. ¿Está bien este signo negativo? Y sí, porque estamos hablando del eje de las X. Y si yo estuviera en el cuarto cuadrante, ¿se imaginan que esto que yo puse acá está bien o está mal? Está mal. Está mal, tendría que ser positivo. ¿Sí? Vamos a pensar ahora, pero con el coseno. Recuerdo, el seno está relacionado con el eje X. El coseno va a estar relacionado con el eje Y. Entonces, en el eje Y, en el primer cuadrante, tenemos que ver este tramo. Es positivo, es verdad, está bien en el primer cuadrante. Pero, en el segundo cuadrante, ¿está bien este signo negativo? No. No, tiene que ser positivo. Y acá en el tercer cuadrante, el eje Y, recuerden que es este, para acá abajo, es negativo, o sea que estamos bien. El que está mal es este otro, es el del cuarto. Ese no debería ser positivo. Este debería ser terriblemente negativo. ¿Qué quiere decir con todo esto? Y ahora voy a repasar lo que estoy hablando. Si yo tengo un ángulo comprendido en el primer cuadrante entre 0 y 90, el coseno de ese ángulo me tiene que dar positivo. Por ejemplo, Nayeli, ¿tenés una cálcula ahí a mano? Sí, yo tengo. Sí. Dale. Calculá, por favor, el coseno, decime solamente el signo de lo que vayas a encontrar. El coseno de 33, como dijimos recién. 0,86. Bien. ¿Qué signo tuvo? Positivo. Positivo. Y si a ese que es un valor de 33, que está en el primer cuadrante, ahora le calculás su seno, o sea, el seno de 33, decime, por favor, si el signo es positivo también. Sí, 0,49. Perfecto. Positivo. Vamos a meternos con uno más complicado. Vamos a agarrar un valor que esté ahora en el tercer cuadrante. Un valor que esté comprendido en el tercer cuadrante es un ángulo que esté variando entre 180 y 270. A mí se me 233. ocurre 233. Dale, probá con 233. Menos ¿Cuál es entonces 0,49. Menos 0,601. Bien, el seno fue negativo, ¿sí o no? Sí. Y si le calculás el coseno, Negativo también, 0,8. Eso también no fue negativo. negativo, profe. ¿Los dos fueron negativos? Ambos son negativos. Sí, ambos. Perfecto. Eso es lo que significa este cuadrito, que me quedó bastante desordenado porque yo me copié de la teoría. Pero yo se los quería contar para que sepan de qué estamos. Y ahí se cortó de nuevo. Bienvenido de vuelta, profe. Se fue.